Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Salamence con cola dragón en una sola noche. En una hemos llegado a los 800 likes. Muchísimas gracias a todos ustedes, hicieron este video posible. Cola dragón le hace demasiado daño a Hariyama. Decide escudar, puño dinámico iba a ser muy grande por más de que sea resistido. Es que lo achican demasiado y la 1500 solamente llega al nivel 15. Ya tiene hidrobomba y cometa Draco, que son sus ataques principales. Puede tener enfado, que es su ataque legado, y sale, uy, Stunfisk, agárrate, esto le va a doler muchísimo, que no lo deje pasar, que tiene dos escudos, que su último pick se puede, súper eficaz y sale Swallow. Ya nada que hacer, señor. A punto de cola dragón se ha bajado un Hariyama, lo ha bajado a un Stunfisk de Unova y encima le ha quitado más del cuarto de vida a un Swallow. Ya ni qué decirte de lo que es este poke. Tiene 143 en el ataque. Te dije que tenía mucho más que Dragonite oscuro el día de ayer, así que iba a pegar mucho más. Es como si fuera lo mismo pero en oscuro, pegando una partecita más, un 10% adicional. En la defensa tiene 92, no se defiende, no lo va a hacer. Y en el HP la estamina 119, como que puede estar más o menos en la defensa, pero no es tan tanque. Lo que sí tiene es el ataque, que lo va a solventar muy bien. Es un dragón volador, así que tiene, igual que ayer, las debilidades por 4 al hielo. Tiene debilidades al hada, al dragón, al roca, resistente, al lucha, al agua, por 2 al planta, fuego, bicho y por 2 al tierra. 75.000 polvos estelares y 75 caramelos, porque no es oscuro, sino llevaríamos hasta los 90.000, que es una gran cantidad de polvo estelar. El día de ayer Dragonite ha recibido muchísimo apoyo, 800 likes en una noche, ni yo me lo he podido creer. Pensé de que iba a durar mucho más, y como yo le dije, apenas llegamos a los 800 likes, pues traemos este videazo y yo les cumplo. Ahora, si el día de mañana ustedes desean ver a un Gible a nivel 50, que este video vuelva a repetirse, 800 likes, tú que estás viendo este video, mañana te traigo un Gible a nivel 50, como unas previas que vamos a tener a Garchomp a nivel 50 igual, pero con tierra viva, que va a ser el ataque que va a aprender en el Community Day, su nuevo ataque legado. Si es que está bien, si es que está mal, deseo traerles dentro de ese video con tierra viva, y adicional traerles con un terremoto, sino con un bucle de arena, con cuál puede depender más y cómo estaría formado el equipo, porque cada equipo tiene un poke diferente con sus ataques diferentes, no todos son lo mismo. Lanza hierbalazo hubiese sido mejor. El fuerza lunar ya había llegado, apretó el ataque, no había nada que hacer. Hierbalazo no es muy efectivo, y sale Stunfisk para lanzar avalancha, que le hace súper eficaz a Bombasnao por ser un Pokémon de tipo hielo, y llega al Meteoro Bola. Al menos lo deja en rango de farmeo. Cola dragón con un básico se lo baja a Bombasnao con ese rango de vida que le queda, y encima le quedan dos escudos para lucirse, para lanzar cualquier ataque que necesite. Sale a su Merrill, que le puede lanzar Carantoña, que es súper eficaz. Hidrobomba igual le hace demasiado daño, y rayo hielo ni qué decirte, por algo se ha guardado los dos escudos. Hidrobomba no va a ser lo mejor, no es muy efectivo y está en un rango de vida que lo puede resistir. Cometa Draco lo va a nerfear en el ataque, pero aún le queda un poco. Uy, ya tiene el Cometa Draco, ya tiene el hidrobomba, se lo quiere bajar. Esto puede ser el one shot, ya que tiene un gran ataque Salamence, por más de que esté chiquitito. Toda la vida, no hay mucho que hacer. Le queda un Cometa Draco de más, y antes de que lance su rayo hielo prefiere escudarlo, asegurarse. Y este Salamence está bonito porque es shiny, me gusta mucho más. Cometa Draco, y ahora sí ya está el rango de hidrobomba de poder dejarlo, porque está en la línea roja. Hace rato estaba en la línea amarilla, así que no estaba en una muy buena posición. Y se termina el combate, no es muy efectivo, y Salamence se ha bajado a casi todo el equipo, literalmente. Stunfisk versus Stunfisk, es terremoto versus terremoto. Y recordar que es 0, 10, 14 el perfecto, el que puedes tener rank 1 a nivel 15 en la Liga Super, y ya en la Liga Master les voy a traer en el momento que pueda ser posible, a menos de que ustedes deseen que pueda traerlo a Salamence, a Dragonite y también a muchos dragones en la Master, donde sé que tú vas a invertir tus polvos estelares y caramelos, pues yo te los traigo. Pero ya sabes que el día de mañana vamos a tener una previa. Este video llegue a 800 likes, no sé, el Pokémon que sea más votado vamos a traerlo dentro del juego, para que puedan ver si con cola dragón sigue funcionando o no. Y tengo un video especial que va a llegar la otra semana, dos prácticamente, que van a ser muy informativos, porque ay, estos one-shotean muchísimo, pero eso lo estoy dejando para la próxima semana, para no acumularlos de video y puedan disfrutarlo así. Por cierto, va a ser el Pokémon más esperado, créanme que les va a gustar un montón.
que ya lance Umbreon. El juego sucio es súper eficaz, no hay problema, se va a bajar a Cresselia por ser un Pokémon de tipo psíquico y sale Salamence con Cola Dragones 3 y le ha bajado un octavo, un poco más del octavo de vida, casi dejándolo en cuarto, pero le va a faltar un Cola Dragón para decirte que es el cuarto por ciento, que quiere bajárselo básicos. Ahora sí necesito escudar, ya está a casi rango de un Cometa Draco o de un Hidrobomba. Espero que pueda conectar cualquiera de los dos porque le queda un escudo, es el último del rival, que pueda dejarlo pasar, que entre con Stunfix para que lo haga lucir, pero ya tiene el Stunfix, el único ya que le lance Hidrobomba, no importa, va a escudar ya que es su último Poké y cambia rápido Stunfix para lanzar Terremoto y así llevarse el combate. Si Salamence no te baja básicos, uff, lo que ha hecho. Ha lanzado un juego sucio. Umbreon ya ha tenido más de la mitad de la vida. Con Cola Dragón se lo ha bajado todo eso y le ha dado tiempo del farmeo de tener un Cometa Draco y de tener un Hidrobomba para obligarlo al rival a escudar y puede entrar con Stunfix con una gran estrategia. Entra Serperior versus Stunfix, puede ser una buena o mala posición. Cambia rápido a Salamence para recibir el ataque. El Planta Feroz no es muy efectivo, lo puede resistir por 2, a menos que pueda hacer el golpe aéreo, que es daño neutral, no es muy eficaz. Lo hizo Gas... ¡Ay no! Salió Bastion, GG's. Es débil al Roca, no va a poder llegar, pero le ha bajado al menos un octavo, cosa que muchos Pokés no pueden hacer siendo volador y también puede siendo dragón, que es la parte esencial que tiene con el Cola Dragón. One shot. One shot sale, ya no hay Serperior, al menos que pueda cambiar la Cresselia, pero todavía le falta un Time Club para que pueda entrar, después lanzar un Fuerza Lunar y si es que lo tiene con el ataque de tipo psíquico va a ser mejor porque le va a bajar mucho más de lo que puede esperar. Si Planta Feroz le va a doler mucho, tiene bonus stab, pero igual lo deja pasar. Quiere sacrificarlo todo con Cresselia a menos de que pueda hacer el último Poké, un Set Ball y no hace el cambio, entonces su último Pokémon no es Siniestro o no es Fantasma porque ya hubiese hecho el cambio, se hubiese ahorrado el Planta Feroz, así hubiese tenido mucha más cobertura y le tiene miedo a Cresselia con el Hierbalazo, el Fuerza Lunar. Me puede decir de que su último Pokémon puede ser un Lucha, puede ser un dragón, puede ser un dragón volador o también puede ser un Swampert o un Pokémon de tipo agua, como en el caso de Azumarill, por eso se lo está guardando. Y era de Oxys, hubiese aprovechado en hacer el cambio rápido, pero no lo hizo, quiso esperar un poco más a ver si le quitaba alguno de los escudos. Ahora se tiene que aguantar con el Fuerza Lunar. 2 no la van a bajar, va a necesitar un poco más, pero con un Hierbalazo va a llegar más rápido. Le puede lanzar el avalancha si su ataque mejor todavía, porque así se nerfea en el ataque, va a estar en buena posición. Y Fuerza Lunar de nuevo, todavía le queda el escudo, no sé si vaya a ganar esto, está muy cerrado porque detrás tiene Serperior que farmea muy rápido, es muy tanque y que ese ataque de Planta Feroz duele mucho. Utiliza su último escudo para lanzar el Hierbalazo para que pueda quitarle toda la vida que le queda y Stunfix va a tener que hacer todo esto, va a ser el MVP, el OP que va a apoyar al equipo para que pueda ganar. Excelente, Hierbalazo lo ha quitado del camino y que haga el cambio rápido a menos. No, ya no le hizo el cambio, solo falta uno. No, GG, se termina el tercer combate perdiendo, no pudo haber hecho más. Ahora vamos con el cuarto, donde este sí se va a lucir muchísimo. Acá sí quiero verlo en qué tan bueno puede estar este hermoso Salamence. Clefable, muy buen inicio, ya sabe que tiene que hacer el cambio rápido porque si no se va a quedar encerrado, no puede sacar a Cresselia porque Marowak le hace súper eficaz y a Cola Dragón lo ha bajado hasta la mitad de vida antes de que pueda lanzarle un hueso sombrío. Espero que no sea el hueso palo, termine en el baiteo, no va a escudar el segundo, así que lo único que necesita es bajarse los básicos. Utiliza los dos escudos, por favor, que no sea el hueso palo, ese sí es hueso sombrío, se lo puede bajar a básicos, al menos para tener un Cometa Draco pueda tener un Hidrobomba, pero el rival puede entrar con Clefable, va a escudar el Hidrobomba y ahí sí va a estar en malas posiciones. Le ha lanzado uno y como no es muy buen resistidor se me lengua, ¡oh! Lo que le hace Clefable no resistía, quise decir. Y último sale Himno. Nada que hacer, señor, nada que hacer, porque no le ha mostrado a Cresselia. Se ha bajado el Poké que iba a ser el counter de Cresselia y encima lo ha dejado muy tocado a Clefable con el Hidrobomba. No tiene bonus stab, si lo hubiese tenido era toda la vida de Clefable. Lo baja hasta la mitad y todavía le queda un escudo. Si es que tiene puño fuego es súper eficaz con ese rango de vida, pero se asegura y ha sobrefarmeado al rival. Grave error en algunas ocasiones porque teniendo más vida puedes tener mucha más cobertura para lanzar un ataque. Si es puño fuego, ok, súper eficaz, después entra con el Fuerza Lunar y Clefable no va a poder hacer nada porque al menos va a necesitar unos 9 básicos para lanzar un ataque y cambia rápido a Cresselia con un Hierbalazo. No está en el rango de poder bajárselo, sí o sí tiene que lanzar el Fuerza Lunar para que no puedan farmearlo mucho más. Súper eficaz, es tremendo tanque Cresselia y que le lance el ataque. Ya está, allí sale Clefable para lanzar un ataque, se desesperó un poco, creo, pensó de que iba a tener ya el ataque pero no lo tenía. Son 9 básicos para darle
darle con Clefable, no lo tenía así y a fuerza lunar igual se lleva el combate para casita y GG's. Se termina con esto y vamos con el quinto combate que va a definir todo, que puede salir el 4-1 Wigglytuff versus Stunfisk. Esta parte sí me gusta, de que pueda hacer el inicio con un hada, porque si le da más cobertura, que Salamence pueda lucirse atrás. Terremoto no es one shot, lo va a dejar tocado pero no lo regresa a la Pokéball y tiene para el avalancha, a menos que decida escudar porque le falta 2 básicos para llegar a un rayo hielo o también 2 básicos para llegar al Carantoña, y va a estar a rango de avalancha. Ya tiene los básicos necesarios, faltaba ese, ya puede tener el rayo hielo, ya puede tener el Carantoña. Después de este avalancha llega eso, utiliza el escudo, no quiso sacrificarlo y ahora sí ya tiene todo lo necesario para un par de farmeos más antes de que lo deje muy tocado, a menos que quiera hacer el cambio. No lo hace, empieza muy bien el lead y le cambian rápido a Whiscash, que tiene el hierbalazo que le hace súper eficaz por esa parte. Agua, tierra, sí que es debilidad por 4, le puede lanzar el bombo fango, lo va a resistir. Lo mejor que hubiese tenido es el ventisca, pero sabe de que no iba a llegar a mucho más, por eso decide guardarse todavía los ataques que tiene como el ventisca para utilizarlo en 2 partes, que es el bomba fango, y llevarse un poco más de daño antes de poder llegar a uno más. Puede utilizar el escudo, cosa que lo dudo, dependiendo de su último pick, lo daña muchísimo. Este equipo está dejando muy buena cobertura y ahora que tiene a Wigglytuff, tiene 3, le va a faltar mucho más y ya tiene el hierbalazo. Todo va a depender de su último closer, de su último pick. Si es que es un hada, va a estar en malas posiciones y sale Rey Steel, que le lance terremoto, que es súper eficaz, lo deja muy tocado y tiene el onda certera, que necesita escudar y no lo hace. Quiere asegurarse, pero no hay nada que hacer. El último escudo iba a depender de Salamence, pero Salamence solo va a entrar a darle láserecita al pastel. Ni siquiera lo tenía, creo que con onda certera, pensó de que le iba a lanzar un ataque, quiso farmeárselo, no hay nada que hacer y lo va a hacer lucir a Salamence. Por eso no lanzó el ataque. De que puede aguantar cualquiera de los 2 ataques, lo va a hacer, pero decide escudar por si acaso el onda certera. Ya, GG. Se terminó. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones, poner en la sección todas para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Y no te olvides que más tarde tenemos la noche de Go Battle League, donde vas a poder hacer más de 100 combates, el triple de polvo estelar, y así vas a poder darte un par de lujitos de tener esa solvencia de practicar algunos equipos. Yo soy José Edu, esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.